Sistemas de entibado de excavaciones para sótanos. Entibados transversales. Elementos para impedir que se desplacen las pantallas del sótano. Minimizar la deformación. Sistemas de soporte. Pueden ser travesaños horizontales, debidamente soportados con apoyos intermedios. Apuntalamientos inclinados o pueden ser anclajes, tiebacks. Estructuras metálicas, elementos de tubo, elementos de anclaje. Sistemas de soporte de las paredes de las excavaciones. En muchos casos es frecuente la utilización de soportes inclinados. Se requiere tener un apoyo en la parte superior y otro apoyo en la parte inferior. Un puntal que se ajusta para su colocación. Apuntalamientos inclinados. Observe los puntales ajustables y los apoyos superiores e inferiores y los sistemas de remaches. Entibado de excavaciones anchas, utilizando apuntalamientos inclinados, los cuales se ajustan. Hay muchas formas de hacerlo, muchos tipos de materiales diferentes, estructuras diferentes. Se requiere tener experiencia, se requiere tener conocimiento de qué se ha hecho en otros sitios. No vamos a improvisar apuntalamientos. Pueden ser con elementos de tubo, pueden ser estructuras en H, en este caso apoyos con vigas de concreto en la parte superior, unas vigas cabezal, tubería de apoyo lateral, soportes inclinados, también pueden ser horizontales. Travesaños. Los travesaños pueden ser diagonales en las esquinas de la excavación o pueden ser transversales o pueden ser combinados, diagonales y transversales. Travesaños. Travesaños diagonales, en este caso con elementos de tubo, con unos soportes en una viga superior, unos elementos de apoyo. Deben ser suficientemente apoyados, muy bien ajustados para minimizar las deformaciones horizontales de las pantallas. Elementos de estructura metálica, en este caso transversales diagonales, travesaños diagonales. También transversales apoyados sobre estructura metálica, lo hemos visto apoyados sobre vigas de concreto, también se pueden apoyar sobre estructuras metálicas, elementos de tubo, estructuras, vigas diferentes. En el caso de los transversales muy largos, se requieren apoyos intermedios para evitar que se desplacen hacia abajo los travesaños. Vemos en este caso, por ejemplo, travesaños transversales en estructura metálica. Muy importante diseñar las conexiones. Las conexiones en la parte superior, en el caso de inclinados, en la parte inferior, y travesaños horizontales, las conexiones en los dos extremos. Pueden ser articulados
Pueden ser soldados y luego se corta, o elementos especiales, estructuras especiales de conexión. Muchas formas de hacerlo. Aquí vemos, por ejemplo, estructura metálica, travesaños diagonales y transversales en tubería, o travesaños con unos elementos diagonales en cada uno de los extremos, estructuras que aparentemente son complejas, pero que con el uso, con la experiencia, son muy sencillos de trabajar. Estructuras metálicas especiales, prefabricadas, las cuales se ajustan al sistema de excavación, se ajustan en sus extremos, conexiones adecuadas. La conexión en los dos extremos es esencial. Adiestramientos especiales patentados. En el medio vamos a encontrar empresas que facilitan esos elementos, que los alquilan o que los venden. Generalmente son objetos de patentes, sistemas patentados de soporte, con sistemas hidráulicos, con sistemas de ajuste especial. Adiestramientos patentados. También podemos hacer travesaños en concreto. Hay que esperar a que fundan para poder trabajar, para poder avanzar en la excavación. Luego hay que demolerlos. Esas demoliciones son bastante complejas y a veces muy difíciles de hacer en ambientes urbanos por el ruido, por la afectación de los vecinos en el momento de la demolición. O vigas que se incorporan a la estructura definitiva. Los intubados pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pueden ser más sencillos, pueden ser más complejos, soportes adecuados que se requiere diseñar. Diseñar los intubados, teniendo en cuenta las cargas, teniendo en cuenta la situación específica del sitio, el tipo de suelo, el sistema de excavación. Y vienen los anclajes. Soportes en pantallas ancladas, tensionadas, o sea, activas, o pasivas, clavos o nails. En algunas ciudades, como en el caso de Bucaramanga, es muy común pantallas atirantadas, igualmente soportadas eventualmente sobre micropilotes, anclas tensionadas o clavos pasivos, diseños adecuados de acuerdo a las necesidades del sitio, de acuerdo a las deformaciones permisibles, el tipo de suelo, el procedimiento de construcción, ingeniería de excavación de sótanos, diseño de apuntalamientos y travesaños. Se calculan las presiones sobre las pantallas, se calcula la carga inducida en cada elemento de travesaño, se calculan las deformaciones y se comparan con las admisibles, se diseñan los elementos de soporte, se diseñan las conexiones, se diseñan los apoyos y se elaboran planos de detalle. Es importante, planos de detalle del procedimiento de excavación, del sistema de entubado, especialmente planos de las uniones, planos de las conexiones.
utilizar programas de software, posiblemente elementos finitos para calcular cargas, para calcular deformaciones. Un buen entibado garantiza una buena excavación. Y las excavaciones deben ser estables, deben ser confiables. El nivel de ingeniería de la excavación es muy importante. Planos detallados, diseños detallados, decisiones acertadas del tipo, de las características de los soportes laterales. Muchas gracias.